Antonio. Buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues tú has escrito hoy, es que lo estaba buscando, pero ahora mismo no lo encuentro porque tengo un lío de pestañas muy grande. A ver si lo encuentro. Un artículo lo escribiste ayer hablando de, pues bueno, de esta, de esta visita del Papa. Te voy a dar la palabra mientras lo encuentro. Aquí está, ya lo tengo. León XIV en España, entre la compasión y la impotencia, titulas. Y pues bueno, pues te pediría que, pues básicamente que nos hagas un poco de resumen del análisis que haces en este artículo. Sí, bueno, pues es un poco una reflexión sobre esta visita que estamos teniendo del Papa, que lo que intenta es un poco analizar la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad y como las medias tintas que presenta, ¿no? Por un lado, como un lado de cara a la sociedad, donde hay un mensaje humanista, hay una crítica al armamentismo, hay una crítica a esa política de prioridad y todo esto. Se habla también eso como de salir de la polarización, pero luego de cara, digamos, al ámbito interno eclesial, pues hay una política de inmovilismo muy grande. Vemos de nuevo que en esta visita han tenido protagonismo en su misma organización grupos como el Opus Dei, o sea, ultraconservadores. El Papa ha dado señales claramente de devolver cierto protagonismo a grupos bastante conservadores. Se habla del diálogo y los medios de comunicación de la Iglesia siembran constantemente la polarización siempre hacia la derecha. O sea, hay como muchísima ambigüedad en el mensaje cuando se analiza, ¿no? Y si se analizan los propios discursos, se ve claramente como un giro mucho más espiritualista y un mensaje social más asistencialista que en el caso del Papa Francisco, que tímidamente pedía como una especie de cambio de alianzas, una mayor cercanía a los movimientos sociales. Y sin embargo, aquí lo que vemos es más bien una especie de alianza con un sector de las élites, ¿no? Que es el sector de las élites, podríamos llamar liberal, demócrata cristiano, socialdemócrata, y que está un poco enfrentado a este mundo trumpista. Pero incluso ha hecho gestos hacia el mundo trumpista con la elección de Montserrat Alvarado, que es una persona claramente vinculada al movimiento de la ultraderecha norteamericana. Entonces, por ahí va un poco el análisis. Y te quería preguntar también, dentro de este análisis, creo que merece la pena también pedirte, bueno, pues tu opinión sobre, bueno, pues sobre la presencia del Papa en el Congreso de los Diputados. Para mí es un error, pero visto desde dentro de la propia Iglesia, ¿no? Yo creo que ha sido un error. ¿En qué sentido? Es recuperar la autorreferencia, o sea, una iglesia autorreferencial, una iglesia que quiere volver a tener un poder social y moral. Entonces, creo que el propio Papa debería haber desestimado y haber hecho un encuentro mucho más pastoral y realmente dando el protagonismo a los sectores que están siendo machacados en la actual situación. Pero lo que hemos visto es una iglesia autorreferencial que quiere de nuevo, parece como recuperar un protagonismo moral, etcétera. Yo creo que ha sido un error también por parte de... O sea, esto es una iniciativa que surge del Vaticano, pero que es aceptada por presidencia del gobierno, y luego la mesa del Congreso, donde está el PP, donde está el PSOE, donde está Sumar. Yo creo que por un tacticismo, pensando que el Papa iba a poner colorada a la ultraderecha, aceptan este mensaje. Lo que ha hecho el Papa es un discurso catch-all, ¿no? Es decir, ha dado a todos, pero en realidad lo que ha hecho es como poner la presencia de la institución como una especie de presencia moral, que será un poco el objetivo. Para mí este viaje es muy importante, porque es el primer viaje a un país de la Unión Europea, un país muy católico y a la vez muy secularizado. Y yo creo que aquí el Papa, como veis, ha tardado tiempo como en presentar su programa, vamos a decir, y se está haciendo como una prueba de presentar un programa que yo diría que es eso, de alianza con las élites no trampistas, se va a presentar un poco así, pero a la vez de recuperación de la presencia social y del poder social de la Iglesia. Es muy significativo el mensaje que dan los obispos. Hace una ligera alusión a los abusos, pero no habla del carácter estructural que tienen, sino de de problemas, ¿no? Que hay terribles, pero que son como algo puntual, y no hace ningún tipo de referencia a los privilegios que tiene la Iglesia, a la situación, digamos, de renuncia a esos privilegios, no hace ninguna. El Papa Francisco, por ejemplo, en una entrevista que hizo con Évole, él decía que no le parecía bien, por ejemplo, que la Iglesia no pagara el IBI. Sin embargo, este hombre no hace ningún tipo de referencia a todas las demandas que desde la Iglesia de base y desde la propia Iglesia, el propio sínodo, ha habido un montón de demandas
para que la Iglesia renuncie a sus privilegios, para que la situación de la mujer, es decir, es muy ambiguo hablar de la dignidad humana y estar en una institución que denigra la dignidad de las mujeres o que margina claramente a las sexualidades divergentes, ¿no? O no normativas. Entonces, todo es bastante ambiguo y hay muchas red flags, ¿no? Pues por lo menos para la gente que queremos una iglesia de otra manera, ¿no? Una iglesia que no sea un Estado, una iglesia construida desde las bases. Hay muchísimas red flags de que va a haber un inmovilismo. Ya se ha visto en la comisión que se estudiaba la posible diaconía de las mujeres, donde el Papa ha aceptado que eso se cierre con unos argumentos totalmente ridículos, inaceptables, y sin embargo él lo ha aceptado. Entonces, creo que dentro hay que alarmarse de la dirección en la que está yendo. También es verdad que lleva poco tiempo y muchas veces, como en cualquier lugar, van evaluando. Entonces, yo creo que sí que es un momento de señalar los problemas, de señalar la crítica, porque si no vamos a ir en una dirección clarísimamente conservadora y una especie de franciscanismo descafeinado. Es decir, se van a tomar elementos de Francisco, pero se van a institucionalizar, descafeinar. Es una cosa que la Iglesia ha hecho muchas veces, ¿eh? El propio movimiento franciscano de la Edad Media era un movimiento de crítica. Lo que hicieron los papas es como tomarlo y descafeinarlo, ¿no? Pues yo estoy observando que la política de Prevost va a ser un poco esta, ¿no? Una última pregunta, porque si no me equivoco, hoy, hablando de red flags, el Papa visita Montserrat, que es pues probablemente uno de los puntos calientes de los abusos de la Iglesia en el Estado. Sí, eso es lo mismo. Yo creo que es importante ver qué va a hacer ahí, pero mi impresión es que de nuevo va a haber muy poquita autocrítica, vamos a decir, ¿no? Porque no la está viendo, y luego ha sido también escandaloso que la Iglesia elija a unas víctimas, hable con ellas y todos están contentos, ¿no? Entonces, es toda una especie como de intentar pasar por encima de esto, ¿no? Entonces, creo que, tenemos que estar atentos a ver qué dice allí, pero realmente es bastante problemática esa visita. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana, José Antonio. Muchísimas gracias por tu artículo y gracias además por ser una persona que representa una cosa que muchas que no somos creyentes creemos que existe, que es, una comunidad en la Iglesia que es capaz de ser crítica con el Papa y con esta visita sin que parezca, ¿no?, que quienes lo criticamos y defendemos la confesionalidad del Estado pues queramos poco más que sacrificar a los católicos en una pira humeante. Así que muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Pues yo vuelvo a la mesa porque creo que, creo que nos ha dado muchas claves de cómo, cómo una sensibilidad de izquierdas dentro de la Iglesia está viviendo esta visita del Papa y también cómo está viviendo este nuevo Papa que parece, yo también lo creo, una versión más descafeinada de Francisco, y que esto rima también con lo que pasó con el Papa León XIII, cuyo sucesor terminó firmando un pacto con Mussolini. Y creo que esto es importante, pero creo que nosotros también tenemos que hacer la reflexión de lo que anunciaba, o sea, de lo que avisaba antes en las portadas de la derecha, que es esta manera que esta instrumentalización por parte de la derecha de las palabras del Papa para decir que lo que está diciendo Dios y lo que quiere Dios es que Cataluña sea España. Básicamente esta es la portada que ha habido hoy en toda la derecha, es esta. Voy contigo, Zugas. El tema es que todas las contradicciones que estamos debatiendo en la izquierda sobre el Papa o lo no Papa, la derecha no las tiene. La derecha no las tiene. Claro. Porque la derecha sabe que la estructura de la Iglesia Católica es suya, que el Vaticano es una teocracia conservadora y misógina, y que algunos de los elementos más reaccionarios de este país y herederos de la dictadura están dentro de esa estructura, véase el Opus Dei, y siguen manteniendo un poder intacto. Creo que este Papa no es Francisco, lo de que ha domesticado a Francisco, que decía Juan Antonio, que me ha encantado su artículo, creo que va por ahí. Eso es vaciar el potencial político que hace solamente con esos guiños humanistas que gustan a la izquierda y que son como de consenso general. Pero bueno, yo creo que ya la broma ha durado suficiente, ¿no? Ya si hay una revuelta, lo que comentamos ayer, Alejandra, si hay un cambio político interno en la Iglesia,
Creo que es interesante estar ahí, creo que es interesante analizarlo, creo que es interesante siempre apoyar las posiciones que saquen fuera o que le resten poder a las estructuras más conservadoras, pero en el caso español no es América Latina. No es, ahora mismo la Iglesia Católica Española no es el parteaguas o el muro contra los evangélicos y los sionistas y las extremas derechas, porque están dentro. No tiene la fuerza de la teología de la liberación latinoamericana, y aquí el cristianismo de base y la gente que quiere transformaciones desde dentro del seno de la Iglesia Católica o desde el cristianismo de base que ni siquiera está dentro de la estructura, ni ha sido escuchado ni ha sido atendido. Aquí ha habido eventos hechos para una clase media perdida y desorientada para darles un espacio, ¿no? Para el rollo Rosalía, el rollo no sé qué, donde cabía Bustamante, cabía José Ramón de la Morena, o el otro que hiciera lo de la COPE, cabía Rosalén y cabía todo el mundo. Pero la realidad es que los que realmente pueden transformar la Iglesia con pensamiento como este autor que acabamos de tener aquí, como la gente de la Borromeo, que ayer estaban haciendo una asamblea de teología popular feminista, no estaban haciendo el lelo por ahí. Esa gente, que es la que a mí me interesa y me importa, porque creo que son los que llevan la palabra de Cristo y de Jesús de verdad a la calle, no se han sentido representada ni escuchada por el Papa. No se han sentido representadas ni escuchadas. Y estoy un poco cansada ya de que haya que usar el lugar de enunciación de cada cual para hablar de esto. A mí no me importa la fe de cada quien. Cada uno es libre de tener la fe que quiera. Somos un estado confesional y en el templo y en tu casa lo que tú quieras. De hecho, igual alguna gente alucinaría con la fe o la espiritualidad que podemos o no tener muchas personas. Pero aquí hablamos desde la confesionalidad del Estado y desde el materialismo, ¿no? Que es el análisis que creo que compartimos. Y desde ese punto de vista, esto es imperdonable. El Vaticano ha entrado en el Congreso de los Diputados, ha dictado sentencia y ha dicho que las mujeres no podemos abortar. Punto, no hay más que hablar, ya está. Es que estoy un Artura ya con esto, de verdad que se pire ya el Papa, coño. Voy contigo, Eche. Sí, a ver, 2 elementos. El primero, la misión primordial del Papa es proteger y hacer crecer la Iglesia Católica. Esta es la misión primordial. Es el número 1 de su lista de prioridades, es el número 2 y así hasta el 10. Eso es lo que explica el artículo del entrevistado. Es decir, todas las afirmaciones del Papa, todos los movimientos tácticos del Papa, todas las maniobras que lleva a cabo el Papa, hay que leerlas, en primer lugar, como un intento de consolidar la solidez organizativa, estructural y la hegemonía cultural de la Iglesia Católica, además, no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Porque la Iglesia Católica tiene una particularidad frente a otras instituciones, y es que piensa en términos de siglos, no de semanas, como Pedro Sánchez, en términos de siglos. Primer elemento que yo creo que ayuda a entender todo lo que hace el Papa, todo lo que hace el Papa. Segundo elemento, y con esto termino, no tiene nada que ver, la utilización del Papa para la obsesión, porque yo diría que es una neurosis, que tiene la derecha con el anticatalanismo. La derecha no se ha enterado que ETA dejó de matar y ya no existe, y no se ha enterado tampoco que el procés se acabó. Como tienen una neurosis, la neurosis sigue ahí. O sea, en un momento dado se produjo en ellos la neurosis y no se ha ido. Entonces, ahora la siguen utilizando como muy a destiempo, como de una forma muy extemporánea y muy tonta. Y hay que decir que el catalanismo, no el independentismo, pero sí el catalanismo, es mayoritario en Cataluña. Con lo cual, el servicio que hace hoy la prensa de derechas a la Iglesia es
un mal servicio. Hoy la prensa de derechas le hace daño a la Iglesia Católica en Cataluña al decir que el Papa es españolista. Hoy la prensa de derechas daña a la Iglesia Católica en Cataluña. Todo por su neurosis particular. ¡Qué patetismo! De verdad, qué torpeza estratégica. ¡Qué tontos que son!